Listo. ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues es un gusto para nosotros darles la bienvenida a este primer panel o charla o conversatorio, como ahora se les dice en estos tiempos de coronavirus. Esta charla sobre lo que pasa en el MIM, en el día a día del museo. Y bueno, este primero lo estamos haciendo justo con la ocasión del 8º aniversario del museo, ¿no? Para nosotros es un gusto celebrar cada año este aniversario. Y bueno, el día de hoy, justamente por tratarse de la primera charla que hacemos, pues es también una ocasión especial. Y nos acompañan, pues justamente quienes han sido los pilares y colaboradores de este museo. Bueno, yo soy Cristian Córdoba, soy director de imagen y comunicación de la universidad y tengo el gusto de presentar en primer lugar al hermano Andrés Govela, que es en este momento rector de La Salle Neza, pero que era rector de nuestra universidad, todos lo recordarán, en el momento en el que se fundó el museo. Si quiere ya abrir su micrófono, hermano, o todos en general, y dar un saludo. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy muy contento y como anoche lo comentaba con Mari Carmen, muy emocionado de estar hoy aquí en el museo. Estoy ubicado en la sala B del museo, como pueden ver, rodeado de dibujos y de grabados de José Chávez Morado. Es muy emocionante estar en este lugar compartiendo este primer panel o conversatorio, como lo ha llamado Cristian, sobre los inicios del museo. Gracias por estar aquí. Gracias, hermano. Y bueno, evidentemente nos acompaña también Mari Carmen Aranda, coordinadora de mi museo universitario. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a esta charla. Gracias, Mari Carmen. Y también, finalmente, está Ariadna Vargas, responsable de servicios educativos del museo. Hola a todos, buenos días. Qué gusto ver que se está conectando mucha gente a esta charla y pues creo que es una gran oportunidad de compartir un montón de experiencias durante todo este tiempo. Y bueno, aunque ustedes no la ven, pero ahí en los controles está también Alu García, que trabaja en la Dirección de Imagen y Comunicación también. Por si en algún momento escuchan que nos referimos a ella, no crean que es un amigo imaginario. Alu está ahí operando y de repente le vamos a dar alguna instrucción para que ponga alguna imagen o diapositiva. Y bueno, pues empezando ya de lleno con esto de la charla, pues la pregunta obligada que se nos viene a la mente y que creo que justo tiene que ser la primera, es cómo surge, hermano, el proyecto del museo. ¿De dónde se le ocurre? ¿En qué sueño estaba cuando le vino la idea de abrir un museo a la universidad? Muchas gracias, Cristian. Es una pregunta que me han hecho varias veces y comienzo por el final diciendo que soy el primero que está sumamente sorprendido del resultado que tenemos hoy, a 8 años, bueno, un poquito más, de que esa semilla comenzó. Yo comencé el servicio de la rectoría aquí en la Universidad de La Salle Bajío en el 2007 y recuerdo que una de las primeras invitaciones a participar en consejos de participación ciudadana con el gobierno del estado, estaba como secretario de Desarrollo Económico, precisamente Héctor López Santillana. Y la primera invitación que me hizo fue a participar en el Consejo de Fomento Artesanal del Estado, CEFAR por sus siglas. Tuvimos una reunión, lo recuerdo muy bien, en Celaya, y me acompañó la que en ese momento era la directora de la Escuela de Diseño de la Universidad, la licenciada Adriana Guerrero, a la primera reunión del Consejo. Había al centro de las mesas, como se acostumbra en ese tipo de reuniones, pues una muestra de algunas artesanías del estado muy bonitas. Yo quedé sumamente sorprendido y durante toda la reunión, mientras escuchaba todos los puntos serios que se estaban llevando adelante para el fomento artesanal, me daba vueltas y vueltas en la cabeza decir cómo es posible que habiendo vivido ya casi 10 años en el estado de Guanajuato, no conociera antes esta artesanía tan bella y tan diversa de nuestro estado.
Y saliendo de ahí fue que, regresando en la plática con la licenciada Adriana Guerrero, pues comenzó una idea que en ese momento no sospechábamos hasta dónde iba a llegar. Platicábamos de como universidad hacer este trabajo generalmente se llama difusión cultural, de dar a conocer esta manifestación artesanal a la población, porque pues es todavía muy poco conocida. Decidimos ya en ese momento adquirir artesanía y comenzarla a colocar por toda la universidad para que, empezando por los alumnos, los maestros, la comunidad universitaria, fueran los primeros en beneficiarse del conocimiento de la artesanía. Entonces, la primera idea era una colección de artesanía colocada en oficinas, en lugares de la universidad, sí con una idea muy clara de hacer una colección bien llevada, registrada y sobre todo con intención de dar a conocer los artesanos, de dar a conocer los lugares de producción, la diversidad, porque de verdad Guanajuato tiene artesanía a nivel de los estados que más destacan o que más se recuerdan en la República al respecto. Pero unos meses después, unas semanas después, le estuvimos dando muchas vueltas a la idea y dijimos, bueno, la artesanía, el arte, la cuestión de la identidad, la muestra de los significados, los valores y toda esta parte de lo que somos, de lo que significa ser guanajuatense, pues está reflejado ahí en lo que hacen nuestros artesanos y en lo que hacen nuestros artistas. Y entonces en algún momento dijimos, bueno, ¿por qué no juntar al tema de la artesanía también el arte? Y empezamos a conocer a nuestros artistas, también muy poco conocidos en general en la sociedad guanajuatense, en León. Por supuesto, con sus muy buenas excepciones. Hay una parte de la población que es muy conocedora de esto, pero no en general. No es a nivel popular que se sepa de quiénes son nuestros artistas y quiénes son nuestros artesanos. Fue así como la licenciada Adriana Guerrero me propuso un encuentro con el artista Alejandro López y fuimos a su taller aquí en la Colonia Panorama. Y me mostró 6 piezas o 7, unos grabados de Chávez Morado, del maestro Patlán, y por supuesto, pues en su taller también vi la obra de Alejandro. En ese momento adquirimos algunas piezas, algunos grabados, las primeras, y adquirimos la primera pieza de arte, una pintura grande, esta mona con el gato que está en las oficinas administrativas de la universidad hasta el día de hoy. Ayer pasé y vi que ahí estaba. Me aseguré para no ir a mentir en este momento. Esas fueron las primeras piezas, unos grabados de Francisco Patlán, unos grabados de Chávez Morado, un par tal vez, y esta pintura. Y de ahí brincamos a la idea de decir, vamos a hacer algo que tenga que ver con la identidad, con la cultura, y que se extiende no solamente a mostrar la artesanía, sino también el arte de Guanajuato. El siguiente paso fue reunir una comunidad más amplia de maestros, maestras, colaboradores, sobre todo de la Escuela de Diseño, y algunos amigos, para hacer un comité más amplio para pensar en esto. Y se nos ocurrió a partir de esa reunión, participaron muchas personas, disculpen que no nombre, recuerdo a varios, pero no quisiera omitir a ninguno. Yo agradezco mucho a los primeros que estuvieron en esas primeras reuniones, porque de ahí dijimos, bueno, vamos preparando un espacio más bien en la universidad. Y la primera idea era como una galería, pero luego aprendimos la función social muy importante de un museo. En ese mismo grupo se nos fue abriendo el panorama y participó y nos acercamos a la Escuela de Arquitectura y estaba el arquitecto, los arquitectos, la arquitecta Reina y el arquitecto, perdónenme, me va a matar porque es muy importante, pero... Miguel Ángel. Bartorila. El arquitecto Bartorila.
Una disculpa al arquitecto, de verdad que es una pieza clave, pero ya ven que cuando uno está allá ante la cámara se pone nervioso. Y a ellos les dijimos, porque supimos que el arquitecto Bartorila, doctor en arquitectura, tenía estudios también en museografía, en museología, y pues le dijimos, haznos una propuesta para hacer un museo. Y lo que primero pensamos de dedicar el espacio de 3 salones, de 3 aulas, luego 6, pues terminó ocupando 12 aulas en el edificio central de la universidad. Perdón, hermano, que lo interrumpa. En ese momento, ¿ya cuántas piezas había comprado usted así curiosamente? Los números me van a fallar, Cristian. Okay, pero, okay. Sí, en esos primeros años, 2, 3 primeros años, estuvimos participando, acudíamos al concurso que hacía el CEFAR, de Fomento Artesanal, que llevaba ya unos 10, 12 años realizándose. Y nosotros empezamos a ir a adquirir ahí las mejores artesanías, las piezas únicas. La primera vez debemos haber adquirido, me es difícil recordar el número, pero pues varias, unas 30 piezas o quizás un poco más. El segundo año se adquirieron más. Déjenme platicarles que me dio mucho gusto que el segundo año tuvimos que invertir una cantidad mayor, porque el primer año, pues ante el poco conocimiento y valoración, las piezas estaban más baratas. El segundo año, los artesanos habían empezado a valorar su trabajo. Eso me da mucho gusto porque también se trata de apreciar y de lograr que la microempresa artesanal se desarrolle para que no desaparezca. Claro. También empezamos a adquirir algunas piezas mientras preparábamos a sugerencia precisamente de la licenciada Adriana Guerrero. Habíamos invitado a Mari Carmen a Aranda para participar en el proyecto y pues ir afinando el concepto del museo. Y recuerdo muy bien aquella plática sobre que el museo iba a ser el ombligo de la universidad, porque iba a estar en el centro de la universidad. Había varias ideas, ponerlo en un extremo para que pudiera visitarse desde fuera, pero decidimos ponerlo en el centro, donde nació la universidad, donde estuvo el primer edificio, como un aspecto simbólico también. Entonces, aquí está Adriana en los comentarios y nos dice que el primer conteo fueron aproximadamente 60 piezas. Gracias, Adriana. Gracias por la memoria. Iba a decir 60, pero me dio miedo decir. Pero sí, porque Adriana me acompañó las primeras ocasiones y prácticamente todas las ocasiones. Después también participó Mari Carmen a seleccionar las piezas. Nos llevamos los primeros lugares. Déjenme contarles una anécdota. Yo estaba pensando hace un momento, si Cristian me hace esa como primera pregunta, me voy a llevar todo el tiempo. Pero termino esta primera parte de cómo nace el museo con esta anécdota con Héctor López Santillana. En ese momento, el secretario de Desarrollo Económico, el organizador del concurso de creatividad artesanal del Estado. Fuimos a la ceremonia de premiación. Fue en el 2010 esa ceremonia y el tema era pues el Bicentenario. Y había una pieza de madera, un escudo nacional en madera precioso, de muchas piezas, bien armado, que había ganado el primer lugar de la talla de madera. Estaba saliendo del recinto donde fue la premiación en la ciudad de Guanajuato, estaba ahí inmediatamente ese escudo nacional, que luego estuvo un buen rato en la oficina de la rectoría, todo ese año del Bicentenario. Y se volteó Héctor con la Almacita, la organizadora del concurso, y le dijo, oye, esta pieza se vería muy bien en la oficina de la secretaría. Almacita puso una cara de gran preocupación y le dijo, ya está vendida. Ya se la ganaron. Y Héctor reacciona, ¿quién compró la pieza? Y Almacita me voltea a ver. Le ganamos la pieza al secretario. Fue muy simpática esa anécdota y Héctor la recuerda muy bien. Claro. Con frecuencia recordamos juntos esa ocasión. Pues así son los comienzos de una semilla en el momento que no imaginábamos, hacia el 2007, 2008.
finales de 2007, principios de 2008, y así comienza este proyecto, pues que ha llegado a dimensiones que poco imaginábamos. Bueno, déjenme nada más también reconocer, porque es muy importante, ya cuando empezamos a reunir personas de la comunidad a presentar el proyecto, y uno de los primeros que cree en el proyecto, porque al principio muchos no creían que fuera a tomar esta dimensión, fue el arquitecto Víctor Padilla. También él nos acercó una pieza impresionante, de una pintura de San Juan Nepomuceno, pintada por Juan Nepomuceno Herrera, preciosa. También la integración de él fue muy importante. Y hay varias personas más, pero bueno, a lo mejor ya ahorita Mari Carmen no quiero acabarme todo, ni el tiempo, ni todo lo que... Gracias, hermano. Y bueno, Mari Carmen, ya el hermano nos platicó un poquito ahí que tú te integraste desde un primer momento, ¿no? Pero ¿cómo fue dónde estabas, qué estabas haciendo, cómo llegaste al museo? Bueno, yo llego a la universidad después de tener un accidente que me rompí la espalda. Y el hermano Roberto, que en aquel momento estaba de rector, me invita a incorporarme, que si estaba en la terna para la dirección de diseño. Y le dije, ¿sabe qué? Me encantaría, pero mi proyecto personal es cuidar a 3 chiquitas, ¿no? Porque estaban muy chicas mis hijas y yo había estado como muy lastimada pues físicamente. Pero me dijo, bueno, te tienes que incorporar. Y cuando yo me incorporo, justo estaba Adriana en la dirección de diseño y me dice, bienvenida, vamos a trabajar. Y oye, fíjate que el hermano Andrés está haciendo una colección de arte popular en el concurso del CEFAR. Y le dije, pues preséntame al hermano para conocer, o sea, porque evidentemente yo había dado clases aquí en la universidad, había dejado de darlo por un periodo como de unos 10 años o por ahí. Y cuando regreso, la universidad había cambiado enormemente. Entonces, desde las plazas, los jardines. Y yo le decía a Adriana, es que esta universidad ya está lista para un proyecto cultural mucho más grande. Obviamente uno no sabe lo que dice, ¿verdad? Y cuando me entrevisto con el hermano Andrés, me dice, mira, la idea es que queremos hacer un museo, ampliar la colección. Ya me dijo Adriana que tú conoces a mucha gente en el medio. Ay, claro que sí, por supuesto. Me dice, mira, ahí estábamos en rectoría y me dice, ahí en el ombligo de la universidad. Cuando me voy a mi casa, llego muy feliz, sí, qué padre hacer un museo. Ajá. Empiezo a investigar y claro que así como los memes del pelo, así, ¿qué hice? ¿No? Pero fue en su momento fue un súper reto que evidentemente no ha dejado de dar vuelcos en el estómago, porque constantemente ha sido un aprendizaje, una emoción, encuentros con muchísima gente. Pero algo que sí, cuando nos volvimos a reunir, habían pasado como unos 2 meses y medio. En esta parte de cómo vamos a bajar esta idea, porque la población de la universidad eran 10,000 alumnos, gente que iba, venía. La responsabilidad que tenía un museo universitario no era quedarse estático si los mismos chicos cambiaban constantemente. Ese era el primer reto. Y me acuerdo que estaba el hermano Felipe Ocadiz en formación integral y le pregunto, oye hermano, ¿usted cómo ve este proyecto? ¿Cree que si sentáramos aquí a San Juan Bautista sería pertinente? Se me queda con unos ojos así de grandes y me dice, yo creo que sí, porque si va a ser o impactar en una comunidad, a mayor comunidad, ya estuvo. Y yo, pues ya estuvo, ¿no? Pero en ese sentido fue, como decía el hermano, muy complejo, porque el perfil de la UNI no es un perfil ni filosófico, es humanista, pero no es filosófico, ni hay historia, ni antropología, ni estudios profundos de humanidades fuertes, ¿no? Sino era toda la parte práctica. Entonces, ¿cómo insertar un proyecto de arte en una comunidad así, donde además en retórica para atrás decíamos, si la ciudad tiene 5 museos,
pues evidente, con una ciudad de más de 450 años, pues estábamos más que en párvulos. Y esta complejidad todavía de cómo crear no solamente exposiciones bonitas. Me acuerdo que yo le decía al hermano Andrés, yo no soy experta en el tema, pero me voy a juntar con expertos, porque me gustan las cosas bien, me gustan las cosas bonitas. De profesión soy diseñadora gráfica, estudié aquí en la universidad, antes la UBAC, ¿no? Pero como toda esta referencia de cómo teníamos que cambiar los paradigmas también para que el arte fuera un medio para aprender, un medio de educación. Y de ahí, casi desde el principio, eso fue lo que nos movió. Ari, el museo lo inauguramos el 29 de agosto y como dice el hermano, con una serie de cosas que nos fueron moviendo, porque sí, déjenme platicarles, pero en un momento me habla Grisel Villasana y me dice, oye, Mari Carmen, sabemos que van a hacer un museo, ¿no estarían interesados en que el Instituto Oviedo se incorporara la línea vertebral que tiene la colección del instituto? Es muy similar a la línea vertebral que tiene el museo. Entonces le hablé al hermano y le digo, ¿está sentado? Y me dice el hermano, a ver, déjame, me siento, ¿no? Porque, a ver, con esto que me estás diciendo, y le dije, fíjese que quieren que ahora sí que le demos hospedaje a una colección muy importante, como de más de 1000 piezas. Nosotros en ese momento teníamos como unas 130, 150 piezas cuando empezamos. Y me dice el hermano, pues sí. Entonces, esto representaba que cada paso que dábamos era como, no íbamos de paso gallina, así paso a pasito, sino era aquí como si pisáramos un trampolín y nos aventara 2 kilómetros más, ¿no? Entonces, sí era como, espérense, no, muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo yo creo que de las cosas que me acuerdo que cuando les presenté como el concepto de lo que teníamos que tomar en cuenta para el museo era ver que toda esta parte de trabajo lo teníamos que compartir de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que tenía que ser un proyecto abierto, no un proyecto cerrado, que así nos iba a dar la posibilidad de vincularnos con otros espacios museísticos, con otros artistas, con otros curadores, y eso engordaría el proyecto, que es lo que ha pasado. O sea... Y como lo decías hace un momento, también que es un proyecto que vino a revolucionar, en primer lugar, la vida al interior de la universidad, pero también hacia el exterior, ¿no? Lo que pasaba en la ciudad, en el estado incluso, porque, como ya lo decía el hermano, la colección del museo tiene el alcance a todo el estado de Guanajuato. Y sobre todo me parece ahí muy importante, y lo vinculo a la siguiente participación, que es revolucionar la vida al interior de la universidad, ¿no? El contacto con los chavos, que ahí Ariadna, que fue como responsable de servicios educativos, ha jugado un papel fundamental también. Aprovecho ahorita, muchos de los guías actuales y anteriores nos están... Ahí todos van poniendo equipo MIM, hashtag equipo MIM, y ya sabemos que ellos seguro son guías, ¿no? Entonces, si nos platicas poquito, Ariadna, sobre este impacto justo que ha tenido el museo hacia el interior de la universidad. Yo creo que ese ha sido algo fundamental en la construcción de la personalidad del MIM. Yo llegué, como dice Mari Carmen, se inauguró el 29 de agosto y yo el 5 de noviembre estaba empezando. Llegué y esta es una anécdota de mía y se ha replicado con muchísimos guías y seguramente van a comentar algo. Cuando yo llegué, pues estaba instalada la exposición de Hacia Nuevos Horizontes, que fue curada por Grisel Villasana, donde se presentaba como de una forma muy especial, creo que sigue siendo la favorita de muchos,
de una forma muy especial la colección, el discurso del MIM y qué objetivos teníamos, ¿no? Entonces, bueno, llegué y Mari Carmen, oye, pues ya estudiaste un poco los contenidos, pues más o menos, pues hay gente, métete a sala y da un recorrido, ¿no? Y era así de, ¿qué? Entonces, bueno, esa es la novatada que siempre hacemos con los guías. Nunca falta el pobre que ha estudiado poco y de repente, pues se siente inseguro y tiene que dar una visita guiada a una semana de haber entrado, de solamente haber vivido una capacitación, pero pues así es, ¿no? Nos aventamos al ruedo. Así fue como empezamos. Empezamos con 8 guías, 8 chicos de servicio profesional únicamente, que bueno, fue una primera generación muy especial porque éramos Mari Carmen y yo. Era Mari Carmen sola con Carrie, que era la secretaria en ese entonces, y luego llegué yo. Y éramos 3 personas atendiendo el MIM y empezando a recibir prepas y escuelas y grupos, y bueno, fue una completa locura. Y estos 8 chicos, teníamos por ejemplo a Kevin y Andrea, que eran de diseño y hacían todos los carteles, todo el diseño de todas las exposiciones. Entonces, chicos de educación, de lenguas modernas, de diseños, y hacían de todo. Hacían completamente de todo, siempre sacaban la casta, nos inventábamos de alguna manera ciertas estrategias para sacar las cosas adelante, y el desarrollo que hemos tenido a lo largo de estos 8 años es empezar con 8 chicos, y bueno, hasta antes de la pandemia teníamos 40 guías registrados desde de muchísimas carreras, de varias carreras, ahorita no las recuerdo todas, pero obviamente son los diseños, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, también de diferentes carreras, pero también hemos tenido chicos hasta de ingenierías o de agronomía o de diferentes áreas. Mira, Todo Aline, esto, obviamente. Aline Ibet nos comenta, mi primer recorrido fue con niños de kinder a los 3 días de haber entrado al museo. Ari dio la introducción y a los 5 minutos se fue y me dejó. Sí, porque seguramente había otro grupo para atender. Así fue. Aline, por ejemplo, es una de las guías que empezó como voluntaria. Creo que esto es algo súper importante que decir. Ha habido pocos, pero excelentes voluntarios. Aline fue la primera voluntaria del MIM. Ale, que también está ahí hablando, comentando sobre su primer recorrido. Nindy también fue guía voluntaria del MIM hace poco y después hicieron servicio profesional con nosotros. Entonces, en lo que comenta Cristian con respecto a cómo hemos impactado, bueno, creo que en 8 años de 8 guías a 40 y tener que decirles que no a algunos que nos lo solicitan, porque ya no nos damos abasto, también no es justo para sus horas de becario o de servicio decirle vente y luego no nos damos abasto para atenderlos a todos, pero sí ha sido algo impresionante cómo hemos crecido y la importancia de generar en los guías un sentimiento más de acompañamiento que de liderazgo frívolo de alguna manera en sala, ¿no? Los chicos son capacitados para que den recorridos dialogados, para que sean empáticos con el visitante, de acuerdo a la edad, si sea de kinder, de secundaria, de prepa, internos, externos, un grupo vulnerable. Procuramos siempre acompañar a los guías para que se sientan cómodos y preparados y que las personas que vengan al MIM se sientan como en casa y se sientan cómodos observando arte. Este es un museo que busca ser muy amigable con las personas que no se sienten muy cómodas con el tema del arte. Siempre tratamos de que se den cuenta que no es tan difícil apreciar arte y que finalmente el MIM o cualquier museo es para todos. Y nos hablas, ahí importante también dividir, ¿no? Nos hablas evidentemente del impacto en los guías, en los chicos que están estudiando en la universidad y tienen este gusto por el museo, por acercarse a él, que ha sido ya durante 8 años, ¿no? Pero también en los números que nos compartía Mari Carmen, pues estamos a nada de llegar a los 100,000 visitantes al museo, ¿no? Que esta cifra podría parecer pequeña, pero en realidad en 8 años tener 100,000 visitantes ha sido súper trascendente, ¿no? En ese sentido, ¿qué me pueden comentar los 3 sobre el mayor desafío del museo? ¿Cuál ha sido el mayor reto, el mayor desafío? Porque tenemos un impacto doble, ya lo decía hace un momento, tanto al interior como al exterior. Y en ese sentido, pues también el reto, el desafío es doble, ¿no? Una cosa es dialogar con los chicos que están aquí en la universidad, con los maestros, con los colaboradores, pero otra cosa muy distinta es dialogar con la gente que está más allá de los muros de la universidad, ¿no? ¿Qué me pueden decir en ese sentido? Yo pienso en muchos retos, pero Mari Carmen creo que tiene también muy buenos ejemplos.
Bueno, pues yo sí les diría que el reto yo creo que mayor a todo esto es que la gente luego cree que tenemos que tener como capitulares del fútbol de América Chivas, ¿no? Y un museo es para disfrutar. Un museo es para dialogar y en el diálogo es incluir a la pieza, ¿no? O a las piezas, al discurso que está, a la gente que va contigo al museo. O sea, como que en estos retos pareciera que yo creo que yo sí me quedaría como con ese mensaje de decir, cuando tú ves un museo, es para que asumas parte de tu historia. Ni siquiera lo que te están presentando, es asume parte de tu historia y cómo haces eco con eso. Por eso lo que decía el hermano de la parte de identidad guanajuatense, pues es que nos hace muchísima referencia, ¿no? O sea, si te encuentras una olla, ¿qué te dice la olla? ¿O qué te recordó? O si ya fuiste a casa de la abuela y ahí hacían el café. O sea, hay muchas cosas que sí te pueden entrelazar, claro, para que al final de cuentas hablen de ti, ¿no? Usted, entonces, hermano, perdón, termino. No, está bien. Usted, hermano, ¿cómo vivió este reto? O sea, de comprar algunas piezas de artesanía, 60 piezas de artesanía, a llegar a un acervo ahora de 4,000, poco más de 4,000 piezas. ¿Lo pensó que iba a tener este impacto? ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Cómo vivió esta experiencia? ¿Los alumnos fue difícil al principio traerlos al museo? Es decir, usted como figura de autoridad en la universidad, ¿cómo lo vivía? Bueno, déjame primero pues retomar de las palabras de Mari Carmen el agradecimiento a Juan Antonio García y a Gaby por este gran impulso que fue sumarse al proyecto del museo con la colección del Instituto Oviedo. Y bueno, a muchas otras personas que trajeron sus piezas, que nos acercaron al arte y que nos consiguieron irnos involucrando. Me preguntas que si lo había imaginado. No, la verdad es que al principio no fue un proyecto que nos sentáramos a hacer desde un inicio con toda su proyección, con todas sus posibilidades. Fue como una semilla. Yo creo que en esto, desde el punto de vista de la fe, para todos los que la compartimos, cuando un proyecto, las personas lo iniciamos sin saber bien hasta dónde va a llegar. Desde mi perspectiva, como lo decía San Juan Bautista de la Salle hace 300 años, la providencia, Dios Padre, va adelante, nos va marcando. Parte del éxito de este proyecto fue por la gran necesidad. Llena un espacio que para esta comunidad, para esta sociedad, para esta ciudad y para este estado era necesario, se requería. Yo con toda humildad reconozco que no tenía ese concepto cuando se comenzó. Y también tenemos muy claramente otro punto muy interesante, sobre todo para todos los jóvenes que están participando y que agradezco muchísimo su involucramiento en el museo. Han sido una pieza clave, todos estos guías y todos los que han colaborado, principalmente de la Universidad de La Salle, pero también de otras universidades, incluso la Universidad de Guanajuato, etc. El hecho de que el concepto o el principio, la primera semilla, se ubica hacia el 2008 y el museo se inaugura en el 2012. O sea, son 4 años de incubación, de que este proyecto estuvo abajo de la tierra sin que se supiera. Muy pocas personas estaban al tanto de que esto se estaba gestando. Tanto que al principio los mismos artistas no nos creían el proyecto. Y quizás ese es uno de los retos que a mí me gustaría anotar, Cristian, frente a tu otra pregunta. Claro. Esta parte de hacer un museo vivo que no solamente hable de la importancia de la historia, porque a través del arte y de la artesanía vamos conociendo
con una visión muy profunda de lo que va pasando. Las primeras piezas que tenemos son de la época colonial. Prácticamente tenemos muestras en este museo del arte del área, de la zona de Guanajuato, de San Miguel de Allende, desde la época colonial y toda la historia. Y tenemos de Chávez Morado o de Juan Nepomuceno Herrera, de Gallardo, pues una colección muy importante. Muestra muchas cosas, pero no queremos solamente eso, queríamos también impulsar a los artistas y a los artesanos. Claro. Y generar una comunidad que integrara. Y esto ha sido un gran reto, porque pues afortunadamente son muchas personas. Y el ir, el ser incluyentes, el ir ordenando, hay muchos proyectos todavía en el escritorio y en la mente del equipo del museo que no hemos podido todavía realizar para mostrar el trabajo de varios artistas de León que tenemos por ahí pendientes. Entonces, es esta parte de la dinámica de hacer un museo, diría yo, vivo. O sea, no solamente histórico, por supuesto que tiene mucha historia, pero un museo que impulse el desarrollo de los artistas en producción y de los futuros artistas, que por cierto varios de ellos exalumnos de la Escuela de Diseño de aquí de la universidad del tiempo de la UBAC y de otros lados. O sea, no se trata solamente del desarrollo de esta comunidad universitaria, sino de nuestra sociedad en general. Al tomar esa perspectiva es un gran reto, porque es como cuando uno quiere atender en una comida al mismo tiempo muchos comensales, ¿no? Claro. Una pregunta aquí, digo, perdón que adelante, no, adelante. Es que vi una pregunta de alguien, Josué Moreno, que nos pregunta que cómo le hicimos para motivar a la gente para obtener más conceptos sobre la cultura. Y creo que es importante mencionar que nos hemos enfocado muchísimo, bien como lo dice el hermano Andrés, de ser un museo vivo, pero además consciente de su público. Muchos de los que han venido a más de una exposición podrán darse cuenta que nuestras museografías buscan romper ciertos paradigmas en el arte como el cubo blanco. Estas cosas de tener muros de colores, de montajes un poco fuera de lo normal, trabajar, por ejemplo, este tema de las alturas de los cuadros, para nosotros fue un descubrimiento increíble porque sabemos que un pequeño de tercero de kinder, primera de primaria, puede ver un cuadro de frente. Ese tipo de cosas creo que son las que abonan un poco a esto que pregunta Josué, de cómo le hacemos para los conceptos, para que la gente vaya asimilando ciertos conceptos de cultura. Hemos utilizado recursos didácticos muy básicos como mapas mentales, líneas de tiempo, preguntas, etcétera. Siempre estar como al tanto de cuestiones pedagógicas que no caigan necesariamente en la educación formal, sino más bien los transformamos en diferentes cosas que suceden en salas. Ahorita me acordé de Más allá de lo tangible, que toda la sección de estos muros eran preguntas gigantes. Tuvimos un mapa mental en el piso o mapas muy grandes también en el piso donde puedas involucrarte no solamente en lo que se presenta como visualmente, sino también físicamente. Entonces, hay un montón de estrategias. Y es que justamente creo que siempre hemos sido eso, ¿no? Una institución viva con todo lo que la incluye. Hay justamente una frase que hemos estado usando en la campaña de difusión interna de la universidad durante este periodo de que extrañamos a los chicos, no verlos aquí en los pasillos, en los salones, y les decimos, tú eres el corazón que hace latir la universidad, ¿no? Pues creo que con el museo pasa lo mismo. Los chavos y el público es el corazón que hace latir el museo. Mari Carmen, ¿querías comentar algo? Sí, a mí me gustaría aunar que también el tener la capacidad de ver estos diferentes públicos. Por ejemplo, tenemos sistema braille, lenguaje de señas, y eso que implica, a lo mejor recibimos 2 o 3 personas discapacitadas, pero sí significa que nosotros como universidad estamos viendo otras realidades que sí están en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el estar sensibles también implica parte de nuestra educación. O sea, cuando lo tenemos y lo vemos, por lo menos nos hacemos la pregunta de por qué está eso así, ¿no?
Y sí es importante señalar que, como lo decía Ari ahorita, es en esta interactividad que se maneja en el museo, porque muchas veces uno piensa que tiene que ser todo interactivo, si hay QR, si hay maquinitas, si hay... Claro, pues no, porque mucho de esto es cómo tu pensamiento crítico se va elevando a partir de cómo te cuestionas tú, ¿no? Y el museo es un gran espacio para hacer eso. Muchas gracias. Ahorita, perdón que brinco a los comentarios nuevamente. Hace un momento decía que del impacto que el museo ha tenido a la universidad, a la ciudad, al estado, pero nos vamos también a lo internacional y ahorita justamente van varios comentarios de Angelina Aceto desde Brasil, que también hemos estado trabajando con ella cerca. Uno de sus comentarios dice: la experiencia estética invita al diálogo, que era lo que comentábamos, y defensa de la dignidad humana en un mundo multicultural. Maravilloso trabajo de desarrollo de la sensibilidad. Y perdón, Cristian, un saludo a Angelina. Déjame saludar a Angelina, claro, en la Universidad La Salle de Río de Janeiro, la directora ahí de la galería de esa universidad con quien hemos hecho, o se han hecho algunos proyectos. Y platicar así brevemente a partir de ello, claro, que también la idea se completó con la visita al Museo de La Salle University de Filadelfia, un museo también con piezas muy importantes de arte tanto americano como europeo. La convicción de esa parte. Y también cuando los primeros cuestionamientos, porque sí hubo cuestionamientos, hubo quien dijo, ¿por qué van a hacer un museo? Claro. Recuerdo un día solo en la noche en mi oficina, dije, a ver, ¿cómo voy a contestar eso? Agarré y me metí a la página de Harvard y descubrí que tiene como 11 museos. Okay. Dije, sí, tenemos que hacer un museo. Claro, por lo menos uno. Por lo menos uno. Sí. Justo, y haciendo alusión a eso, hermano, la maestra Coco Durán, que sabrán ahora es vicerrectora de la universidad, bueno, primero nos dice que es un gusto escucharle, y en ese sentido que si nos puede compartir el objetivo fundacional del MIM. Sí, a ver si eran 5 cosas que a ver si las recuerdo todas en este momento de bote pronto. Era identificar, rescatar, difundir, desarrollar, y por ahí algún verbo me faltó, la cultura del estado de Guanajuato. Y bueno, ya nos pusimos muy serios. Vamos cambiándole el mood a esta charla. Vamos a hablar de sus exposiciones favoritas. ¿Qué me pueden decir? Porque yo tengo varias, ¿no? A mí, Hacia Nuevos Horizontes, que fue la primera exposición con la que el museo abrió sus puertas, me cambió así. Fue el primer momento, desde la ceremonia de inauguración, en la que también pude participar, fue el momento en el que dije, el museo de ahora en adelante va a ser una de mis actividades favoritas de la universidad, si no es que la más. Pero también la exposición del maestro Apaza o la del maestro Jesús Gallardo, o sea, han sido exposiciones que para mí me han volado la mente, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes de sus exposiciones favoritas? Mari Carmen. Casi se convierten cuando cambiamos de estación, ¿no? Cuando vamos a poner en exposiciones favoritas. Pero una que me encantó, bueno, la primera sobre todo, pero también Ocios Cosmos, que hablábamos de cosas totalmente distintas a lo que teníamos, ¿no? La relación con la ciencia y el arte y cómo lo podíamos ir transformando. Bueno, para mí sí fue cambiar de estatus, ¿no? Apaza, otro extraordinario artista, Capello, Gallardo, bueno, cuando se hicieron la exposición de los 50 años que vinieron cuánta gente de la comunidad y entonces nadie los podía sacar de la sala porque estaban como en esa remembranza de lo que habían hecho, cómo la habían hecho. O sea, yo creo que cada una tiene su peculiaridad, porque para nosotros internamente en el museo siempre son retos. Entonces, ¿cuál es el reto nuevo que va a cambiar? ¿Qué diferencia vamos a hacer de las otras exposiciones? ¿Cómo lo vamos a abordar? Entonces, pues es fascinante, la verdad, en lo personal.
Ariadna, ¿qué nos cuentas de tu exposición favorita? La verdad es que ya creo que ya me acordé y tengo muchas. Bueno, Una de las que más así, creo que es Gallardo, la del alrededor del paisaje, porque en esa en particular, Mari Carmen me dio la oportunidad de hacer la curaduría, de hacer el planteamiento discursivo de la exposición y aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de platicar con el maestro Gallardo, pero además reconfigurar un poco esa percepción. Entonces nos gustó mucho, quedó bien padre, la verdad. Museográficamente también la disfrutamos mucho. La de Apasa también fue una gran experiencia trabajar con él. Pero creo que mi más favorita es Más allá de lo tangible, que es una exposición que de hecho hicimos en esta sala que les hablaba de las preguntas, porque también fue una oportunidad que Mari Carmen me dio de crear una cosa muy... pues rompimos paradigmas y a la gente no le encantaba la idea de ver unas preguntas enormes que parecían más protagonistas que la obra, pero creo que esa exposición en particular representó un poco una graduación de la licenciatura de la educación en museos para empezar a especializarnos y creo que ahora hacemos cosas como más de maestría. O sea, subimos de nivel en el tema educativo con esa exposición. Entonces, para mí también más de lo tangible fue cómo presentamos las piezas, los conjuntos, la forma en la que se acercaba la gente con los objetos, no solo artísticos, sino de uso cotidiano y artesanales, es lo máximo. Y La Sombra, que también por aquí ya la comentaron, sí. La Sombra también fue una exposición muy especial para todos, que mucha gente disfrutó y les impactó el hecho de hablar del lado oscuro del ser humano y cómo no podemos tener un lado luminoso sin tener un oscuro. O sea, somos parte de esa dualidad, somos parte de ese todo, es complemento, no podemos negar eso. Entonces, la forma de abordarlo y trabajarlo en sala también creo que fue algo que me gustó muchísimo y bueno, podría seguir hablando de un montón. La gente, perdón, nos habla de En blanco y negro, Ecos del Estadio, Matrices, Más allá de lo tangible, La Sombra. Es decir, la gente también está votando. Perdón, Mari Carmen. No, yo sí quisiera abonar, bueno, en esto llevamos 112 exposiciones hasta la fecha. De hecho, Alu, si nos compartes ahí la diapositiva, por favor. Y esto implica que son, en promedio, 14 exposiciones anuales, ¿no? O sea, claro, es un montón. Pero más allá de eso, yo creo que lo más importante es cómo se gestan los proyectos. O sea, el proyecto es, viene una idea, se planta con el equipo del museo y decimos, a ver, si hay alguien externo, es unirlos al equipo como tal, ¿eh? O sea, y entonces se pone sobre la mesa y se desbarata. O sea, sí es de esto sí, esto no. Y esto es importante porque creo que proyectos como ahorita que decía Ari, que yo le había dado la oportunidad, más bien ella se dio la oportunidad de crecer en ese ámbito y la oportunidad también es cómo cada uno va sembrando sus habilidades a proyectos como este, pero tienes que tener la tierra fértil para poderlo sembrar. Entonces, si nosotros nos damos oportunidad de crecer en distintas áreas, por ejemplo, Adame y Ricardo y Kitsia, que cada uno ha tenido sus propias inquietudes, cuando viene lo planta, es a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ricardo siempre nos está diciendo esto no se pone así, esto se tiene que cuidar de esta manera, el acervo tiene que ser de esta forma, cuando a lo mejor nuestro arrebato nos decía, frénate, ¿no? Kitsia es todo el acompañamiento con los guías a cuentagotas, o sea, Adame, que el otro día nos decía, no, quiero hacer algo de realidad aumentada, pues órale, tú solito te ahorcas, ¿no? O sea, y en esto yo creo que yo también lo aprendí del hermano, porque el hermano siempre que llegábamos con alguna inquietud, oye hermano, dices, pues vas, pero ¿qué crees? No vas a donde tú crees, te tienes que ir mucho más allá, claro, ¿no? O sea, el reto de hacer las cosas no significa de que nos quedemos como en paz, sino en una comunidad como esta, donde tenemos tantas personas, porque a muchas las hemos incluido, de educación, de diseño, a la hora que lo sumamos, pues obviamente crecen
y se engorda, como diría mi abuela, se engorda el caldo, ¿no? Y entonces sabe más bueno. Pero que nos diga el hermano cuáles son sus favoritos. Perdón, aprovechando que los mencionaste, le mandamos saludos a Ricardo, a Kitsia, a Adame y a Yanoé y al resto del equipo del museo que también han estado participando. Algunas de las otras exposiciones que nos mencionan, 1220 grados, en blanco y negro que ya lo había dicho, Arrotilla, bueno, pues varias más. Un montón. Hermano, usted que, aunque ya se fue, pero seguro nos ha estado aquí visitándonos, ¿cuáles han sido sus favoritos? Es muy difícil, hablando de 113 exposiciones, y bueno, no quiero sonar tampoco poco comprometido, pero es que todas han sido muy disfrutables. Por supuesto, el tiempo que pude estar aquí en León, un secreto que no todo el mundo sabe es que pues, los fines de semana yo entraba a disfrutar con calma exposiciones y solito. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me parece que cada una es algo que extraño porque ahora ya en los últimos 2 años y medio, no he tenido la oportunidad de disfrutarlas igual. Cuando vengo a León, el tiempo que tengo es muy limitado y las últimas las he visto demasiado deprisa. Las anteriores las pude disfrutar mucho. Sin embargo, diría dos cosas. Bueno, cada una de las que han mencionado Ariadna, Mari Carmen y las que están mencionando en los comentarios del Facebook, cada mención me trae muy buenos recuerdos. Ciertamente la primera me parece muy importante. Es por supuesto una de mis favoritas en el sentido de que la primera tuvo el sentido de plantear precisamente el discurso y la vocación del museo. En la primera y en la publicación, que está fenomenal, la acabo de volver a leer despacito, de 3 a 4 páginas cada día, en un ratito con un café, disfrutándolo mucho. Es un gran libro, se los recomiendo mucho. Si no lo tienen, a ver, vean cómo convencen a Mari Carmen para que lo puedan tener. Con tapabocas y sí. Esa exposición, que bueno, siendo la primera, tampoco se hizo la grabación de la visita virtual. Nos quedamos pendientes. Algún día habrá que repetirla porque se define la vocación del museo. Es decir, es como presentar el museo en general, y todas las demás han sido ir platicando de detalles de esa exposición. Entonces ahí vemos el resumen. Muy importante seguir con esta vocación de centrar el punto, la discusión, el diálogo en la identidad, en lo que somos, y en ir desde el arte popular hasta el arte sin barreras. Es una característica de este museo, vista en prácticamente todas sus exposiciones. Y terminaría diciendo que también ha sido muy emocionante, muy bonito ver las exposiciones curadas en el museo en otros espacios. Recuerdo mucho que recién dejé la universidad en el siguiente verano, 5 exposiciones en la ciudad de Guanajuato eran colección del MIM. Eso, cuando yo lo vi y las fui a ver, realmente, pues entrar en esos otros recintos o ver piezas del museo en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte, pues ha sido muy, muy emocionante. No es una exposición completa, pero ver ahí la pieza de esta colección, pues ha sido muy emocionante. Justo, y para allá iba, pero antes de hacer ese brinco, quiero decir aquí 2 comentarios que están muy bien. Los recorridos especiales del hermano Andrés era padrísimo porque él nos contaba más a los guías que nosotros a él. Confirmo, yo amaba hasta solamente ver a Govela en el museo. Era garantía de disfrutar el museo y la exposición. Muchas gracias. Un abrazo. Los guías, exacto. Y bueno, justamente lo decía, y ya para terminar esta charla de hoy, hermano, esta vinculación que nos ha permitido justamente llevar al museo a otros niveles, impactar otro tipo de públicos. Ya lo comentábamos hace un momento, el museo es lo que es ahora también gracias a la colección del Instituto Oviedo,
gracias a la apertura que ha tenido el Instituto Estatal de la Cultura también de Guanajuato, ¿cómo hemos impactado y cómo nos ha ayudado esta vinculación? ¿Qué otras instituciones podemos mencionar? Mari Carmen, ¿nos platicas un poquito de eso? Sí, yo creo que la parte más importante que siempre hubo de referencia fue que éramos una institución privada, que teníamos como nuestra propia ideología, ¿no? Nuestro propio objetivo era que a través del arte pudiéramos tener otra visión del mundo. Y esto ha acercado a artistas, artesanos. Me acuerdo cuando vino en algún momento Abel Ábalos, que teníamos alguna pieza de Diego Rivera y el museo estaba en construcción y me decía, bueno, pero mi obra en conjunto con quién va a estar, ¿no? O sea, a ver, dime si va a valer la pena. Le digo, bueno, pues va a haber obra de Diego Rivera. ¿De Diego Rivera? O sea, yo, sí, ¿no? Entonces, esta parte de la vinculación, lo que nos ha favorecido es la apertura que la universidad ha tenido para que otros se puedan acercar y entonces a nosotros nos han abierto las puertas. Esto que decía el hermano, ver una pieza de Saturnino Arrán en el Munal y entonces, ¡ay, es nuestra, es de nuestra colección!, ¿no? O sea, es como si hace referencia de que a nivel museístico hemos tenido vinculación con Casa Clavijero, con el Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario, exactamente. Y bueno, ahí es cómo se vino en las primeras exposiciones. El Franz Mayer nos vino y nos dio nuestra patadita de inauguración, ¿no? Que claro, esto es muy importante. El Museo de Textil de Oaxaca, que también se vino con una exposición de bordados de niños, ¿no? Que estaban también promoviendo la artesanía de allá. En Salamanca, en Casa de Cultura, en el Museo Hidalgo, aquí en el MIL, en la casa, en Jesús Gallardo, en el MAC, en el Museo de la Ciudad. O sea, la apertura que hemos tenido para que se den estos vínculos es, siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Y en también nosotros, gracias a eso, también nosotros nos hemos ido especializando para que entonces los productos, como decía el hermano, se puedan degustar con un gran sentido de pertenencia. El museo creo que también nos da identidad, nos da orgullo, nos planta a decir qué tanto en común somos, y esto que decía Ari en la exposición de la sombra, somos luminosos porque tenemos también una gran sombra, ¿no? Entonces, esto cuando lo asumimos desde la parte de la humanidad, como somos todos, pues nos da también mucho más sentido de pertenencia, el saber que no somos tan perfectos, el saber que también tenemos nuestros callitos, ¿no? Y claro, esto también hace una diferencia. Antes me acuerdo que ahora sí ya estoy como el hermano, ya se me olvidó, ¿no? Pero decía, junto con Grisel Villasana decía que este museo era como una tacita de té de plata, ¿no? Porque era chiquito, bonito y muy cómodo para ver. Entonces, pues sí, yo los invito a que se apropien de su museo, y de su museo no solo a la comunidad de la universidad, sino de su museo a todo el que quiera venir y apropiarse de él, ¿no? Yo sé que ya había dicho que iba a ser la última pregunta, pero ahorita que Alu nos puso la diapositiva, me viene a la mente y creo que eso es fundamental. La foto de los niños. ¿Cuál este impacto, Ariadna, que ha habido del museo en los niños que nos visitan desde los 3 años que comentaba Lynn, primarias, secundarias? Al final tú has sido también la responsable de atender estos públicos. ¿Cómo trascienden ellos el museo? Yo creo que la estrategia más clara o la premisa que creo que fue importante que empezáramos a asumir para atender a los pequeños mi reflexión fue la siguiente.
Los que ya estamos grandes y tenemos el complejo, de alguna manera el prejuicio ante el museo de que es difícil, no va conmigo, todo eso no lo tienen los niños. De alguna manera estas ideas que hemos adoptado de que el arte no lo entiendo, es difícil, no sé historia de... Todas esas cosas los niños no las tienen, son puros y limpios. Y el hecho de recibirlos, yo le digo siempre a los guías, cuando los pequeños vengan, hazlos que sean felices, que se diviertan. Simplifica todo y que disfruten. Si ellos se van de aquí felices del museo, su recuerdo va a ser ese sentimiento, decir, fui al museo y me divertí. Y entonces cuando lleguen a prepa y les digan, te voy a llevar de visita escolar al MIM o a cualquier museo, no digan, ¡ay! Al contrario, digan, wow, yo tengo un excelente recuerdo, me la pasé muy bien. Entonces, creo que finalmente también es una labor muy grande que han hecho los guías y aprovecho para así resaltar esto. Creo que algo muy importante que he aprendido en todos estos años en el MIM es que el MIM no es una persona, el MIM somos todos. El MIM está creado gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo de un montón de personas. Los guías, que parece que no, pero los estamos leyendo muchísimo en el Face, no los podemos contestar a todos, pero créanme que los estoy viendo y me llena el corazón escuchar de todos, de Isaura, de Aline, de Ali, de todos los que han opinado, cómo se sienten integrados, porque creo que ese ha sido el trabajo más importante. Si ellos sienten que esta es su casa, como cuando tú visitas a alguien, pues te van a atender igual. Entonces, creo que es eso, el hecho del trabajo en equipo, no solo de los guías, Ricardo, Adame y Kitsia estoy aquí representándolos a todos ellos y a nuestro esfuerzo y nuestros aprendizajes y toda la que cada uno de nosotros pone para que suceda todo esto. Y bueno, también vi a Juan Pablo Esparza, que ha sido museógrafo, ha trabajado en mantenimiento de la universidad y siempre nos apoyó en museografía y es alguien muy importante. Pablo aprendió a comprender los procesos y a trabajar con Ricardo y Adame en muchas cosas y creo que no quería dejar que se me olvidara esta parte, ¿no? De cómo las personas de limpieza, de mantenimiento que nos apoyan en museografía, todos los guías, Yanoé, Carrie en su momento, todos construimos lo que pasa aquí y que, bueno, la forma de impactar a un niño, un chico de secundario, de prepa, radica hasta en los guardias que los reciben, que también son parte fundamental del equipo. Entonces, bueno, creo que la forma en la que impactamos tiene que ver con todo el carácter humano que trabajamos muy de fondo. Muy bien. Pues con esto llegamos al final de la transmisión. La verdad es que ha sido súper interesante, súper enriquecedor y creo que nos podríamos quedar aquí horas, pero seguramente habrá muchas más transmisiones. Una última idea que quieran expresar, hermano. Sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, primero agradecer, felicitar a todos los que han participado y bueno, perdón, pero tratar de extender un poco el agradecimiento a tantas personas que han participado y que han hecho posible, que nos han acercado obra. Miguel Ángel García, que nos ha hecho posible tener la mejor colección de Chávez Morado que existe. De nuevo a Víctor Padilla, que nos acercó a muchas piezas muy importantes. A Grisel Villasana, que nos ha ayudado a adquirir piezas clave. Realmente, bueno, me muerdo la lengua porque me gustaría platicar algunas anécdotas al respecto. A otras personas que nos han estado acercando, que me disculpo de verdad por tiempo de mencionarles. De verdad siento un agradecimiento muy, muy amplio. Mencioné a Alejandro López, está Alejandro Ornelas, Paco Romero. Decías, esta vinculación pues nos ha dado la oportunidad de generar una comunidad de artistas y el museo es un centro de artistas y de artesanos. También a los artesanos, que me llevaría mucho tiempo mencionándolos, pero ha sido muy emocionante ver a los artesanos rodar lágrimas de emoción por ver su obra en un proyecto como este, no uno, varios, y hacer un gran trabajo. Sobre la vinculación, déjenme terminar con una anécdota reciente. Ya viviendo en la Ciudad de México, fui invitado a una conferencia pues allá en la Universidad La Salle, ahí de Condesa,
con un autor, Premio Nacional de Literatura, me parece que en el 2017, Alberto Guy Sánchez. Y me siento en el auditorio, un auditorio ciertamente no muy grande, y estaba ahí en el público, pero digamos con cierta discreción. Yo no quería como mucho llamar la atención. Pero comienza la conferencia de Alberto y se pasa los primeros minutos hablando de mi Museo Universitario de La Salle, ¿no? Al verme ahí enfrente en el público. Entonces, es de dimensiones impresionantes la vinculación que ha logrado el museo. Muchas gracias. Por ahí se queda pendiente para la próxima. Alguien pregunta que cómo llegó la última cena de Diego Rivera. La universidad. Si tienen paciencia, se los cuento rápido. Porque también tuvimos que aprender a participar en las subastas para hacerlo. Y la primera fue muy curioso porque en ese momento ya teníamos una clara visión de querer tener la representación de los artistas más importantes de Guanajuato. Y entre ellos pues está Diego Rivera. Y hubo una subasta aquí, una de las primeras, un intento aquí en León, de piezas bastante interesantes. No recuerdo exactamente, creo que fue en el Fórum, pero pues fue Adriana Guerrero con Mari Carmen como delegadas de la universidad a traer algunas piezas, y al final las alcancé yo porque tenía aquí agenda en la universidad. Y les pregunto, ¿y el grabado de Diego Rivera? Y dice, no, ese no lo adquirimos. Y bueno, no sé qué cara puse porque se dedicaron a conseguir, y fue con ayuda, si mi memoria no me falla, Mari Carmen, precisamente de Víctor Padilla, que conseguimos esa última cena, que es una pieza impresionante y central aquí en el museo. Si mal no recuerdo, en San Miguel de Allende. Sí. Ahí ya nada más quisiera abonar que en esa lista nosotros estábamos haciendo muy bien nuestra tarea de encargo, entonces nada más nos volteaban a ver y nos decían así, la gente que nos conoce, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, así como preguntándose, pues, ¿por qué están haciendo esto, no? Y entonces una participante ahí dijo, ya, por favor, déjenme una pieza. Y volteó a Diana y me dice, Mari Carmen, pues vamos a dejarle esa, así como ya. Y bueno, sí, nosotras muy felices porque casi llegábamos al 95 puntos así de la tarea que nos había dejado el hermano, y a la hora que llega se sienta, nada más nos pregunta por eso y le dice, no, esta fue la única que no. O sea, ¿no? Así de, pero bueno. Sí, no, muy bien, porque en ese momento todavía no teníamos, estábamos haciendo la colección. Sí. Entonces la gente no sabía. Claro. Claro, eso también nos permitió hacernos algunas piezas oportunamente. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a Alu ahí atrás en los controles por esta plática tan enriquecedora. Creo que ha sido la charla ideal para empezar con este ciclo de diálogos y senderos creativos que a partir de ahora el MIM estará presentando de manera cotidiana en su programación. Los invitamos a todo el público a estar atentos a la programación de las diferentes charlas, talleres y actividades que mi museo tiene publicadas en su plataforma, y pues a que nos sigan en redes sociales también, estén muy atentos. Muchas gracias nuevamente, hermano Andrés, Carmen, Ariadna. Gracias. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó. Se quedan muchísimas preguntas en el aire, unas poquitas mías, muchísimas del público. Esperemos que se vayan respondiendo en los siguientes diálogos. Entonces, gracias a todos nuevamente y que tengan muy buen día. Gracias. Un abrazo a todos. Buen día.